¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos a todos y a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de noticias en este resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar conociendo lo más destacado de esta última semana y comenzamos con un proyecto emblemático que de hecho ha sido discutido durante las últimas 10 años acá en el Congreso Nacional. Hablamos del proyecto que busca reformar el Código de Aguas, una iniciativa que finalmente fue respaldada en general por la Sala del Senado. Todos los detalles los vemos en la nota. Un paso sustantivo en su tramitación y con la sólida señal de recibir la unanimidad del Pleno dio la reforma al Código de Aguas en la Sala del Senado, 2 jornadas de discusión, 36 votos a favor y un acotado plazo de indicaciones que marcan el camino para un emblemático proyecto que ahora revisará su contenido en particular. Que esta modificación se desarrolla dentro del marco constitucional vigente y que, por cierto, la Convención Constitucional va a tener como los temas fundamentales. Pero, tal como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el proceso constituyente no puede significar la paralización de la actividad legislativa, porque hay problemas urgentes que tienen que ser resueltos. Y ese es el sentido de esta reforma que lamentablemente ha demorado mucho tiempo. Y creo que lo hace bien esta legislación y creo que por algo se ha producido este acuerdo que es bien importante, porque prioriza el consumo humano, cuestión que yo creo que era muy importante, establece conceptos de caudal ecológico mínimo que son muy importantes, particularmente con la sustentabilidad del recurso, y creo que bien abordado, y creo que hay un equilibrio razonable entre eficiencia y seguridad en esta materia. La reforma ya viene de las comisiones de Agricultura, Recursos Hídricos y Constitución, donde hubo acuerdo en establecer el derecho esencial al agua, avanzar en seguridad jurídica al ejercicio del derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, además de proteger y fortalecer la función que cumple el agua dulce en los ecosistemas terrestres. La lógica de la Constitución del 80 y del Código de Agua del 81 no tenía en cuenta, obviamente, la variable ecológica. Hoy día, en pleno siglo XXI, la propiedad privada tiene una función social, pero también tiene una función ecológica, y ahí están sus límites en el bien común, orientada al bien común, y esa discusión es la que tendremos que dar democráticamente. Este proyecto contempla diversas disposiciones destinadas a obtener una gestión eficiente de recursos hídricos por parte del ente regulador del Estado, que es la Dirección General de Agua, en la que se han ido aumentando sus atribuciones y facultades reguladoras y sancionadoras. A este respecto, estimamos que aun cuando se aumente la judicialización por actos administrativos que dicta la Dirección General de Aguas, confiamos que dicho organismo actuará con prudencia y mesura en el ejercicio de las facultades que mediante este proyecto de ley se confieren sin incurrir en arbitrariedades. Recordemos que junto con consagrar el carácter de bienes nacionales de uso público de las aguas en cualquiera de sus estados, otros puntos que anticipa el trámite particular son los derechos de aprovechamiento, con regulaciones y limitaciones incluidas, definiciones para los acuíferos, ampliación de competencias a la Dirección General de Aguas, además de modificaciones en patentes, registros y la creación de un fondo de investigación. Temas que también miran de reojo los constituyentes y que previo paso por comisiones se espera que vuelvan a ser votados pronto en la Sala del Senado para pasar a su tercer trámite. Y continuamos avanzando porque a comisión mixta fue despachado el proyecto de ley conocido como Juan Barrios, que establece como agravante el incendio de la cabina de un camión. Fueron varias las votaciones que se realizaron y fueron aprobadas la mayoría de las normas. Sin embargo, no hubo acuerdo en 3 enmiendas introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados y que están relacionadas en su mayoría con sanciones y penas para aquellas personas que cometen, bien digo, este tipo de hechos, algo que se dio cuenta en el informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el que posteriormente fue sometido a votación y respaldado por 15 votos a favor y 14 en contra. Tenemos parte del debate que se realizó sobre este tema al interior de la sala del Senado. Es importante aclarar que Juan Barrios, que ya no está con nosotros, representa a muchos camioneros que transitan por esta macrozona sur con miedo. Él falleció hace más de un año y falleció en un lugar esperando entregar la cosecha. Lo que estamos haciendo es mejorar la redacción y esa es la iniciativa que yo felicito, porque el delito de incendio tiene una alta pena. El problema es que no estaba incorporada esta situación que hoy día se provoca lamentablemente con mucha frecuencia en la macrozona sur. El delito de incendio está altamente penado en el Código Penal. Lo que ocurre es que no mencionaba a los camiones y por lo tanto lo que hace esta ley Juan Barrios es incluir a los camiones.
sin modificar mucho las penas. Y esa era la idea original, tal como lo dijo el senador Chaguán. Lo que pasa es que alguien quiso poner más penas todavía. Y con eso crea una falta muy importante, una falla muy importante de armonía en nuestro procedimiento, en nuestro Código Penal. Y por esas razones que nosotros preferimos quedarnos con las penas que estaban en el original y no con las de la Cámara de Diputados. Un proyecto de ley que, tal como lo decía el senador Chaguán, tiene su origen en una moción parlamentaria y en un proyecto y un mensaje del presidente de la República en una intención que es compartida. Presidenta, la verdad es que con lo que nosotros nos encontramos es con un aumento en los ataques incendiarios a vehículos motorizados. Y se lo anunciamos en la edición pasada y durante esta semana precisamente hubo avances respecto al proyecto que está tramitando la Comisión de Medio Ambiente sobre arbolado urbano y sobre infraestructura verde, que finalmente fue respaldado en general por esta comisión. Ahora la iniciativa deberá ir a la sala del Senado y posteriormente continuar con su discusión en particular. Con la finalidad de regular el arbolado urbano en cuanto al tipo de especies, cantidad, sus cuidados e incluso valoración, es que se tramita un proyecto de ley que fue aprobado en su idea de legislar por la Comisión de Medio Ambiente, iniciativa que no se queda ahí. Además de generar un ordenamiento clave para las ciudades y sus habitantes, apunta a la infraestructura verde. Y dado que la oportunidad de hacer frente al cambio climático, a la inequidad en la distribución de las áreas verdes, la contaminación, el contacto con la naturaleza de las nuevas generaciones y hasta la educación en esta materia, es que quienes expusieron ante la comisión consideran que la iniciativa es muy necesaria y puede ser aún más ambiciosa. Es necesario que incorporen soluciones basadas en la naturaleza, que generen oportunidades para las personas, que contemple la soberanía alimentaria y también que sean espacios para la educación, para la sostenibilidad, ¿ya? Creo que en esta instancia estamos pensando en las ciudades que queremos, en las ciudades que necesitamos, y por eso creo que es necesario como remecer las bases en las cuales se han creado las ciudades en las que nosotros mismos hemos crecido. Creo que estamos en un proceso también de cambio de paradigma donde este tipo de debate me parece que nos coloca en una visión distinta y mucho más coherente con los desafíos que tenemos y lo que queremos hacer también como sociedad en esta línea. Además estamos en la última década que tiene algo que hacer, o sea, tenemos un rol bien importante como generación. Iniciativa que no solo se refiere a los árboles y también busca regular áreas verdes e incluso introducir regulaciones a los parques urbanos, los que, según lo expuesto, parecen urgentes. Si nosotros nos vamos a la definición legal que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, esto califica perfectamente como un área verde, lo cual nosotros creemos que ahí se necesita una modificación legal. Otro de los problemas que nosotros observamos es la mala elección de las especies dentro de las ciudades. Y es que más allá de si se pueda concretar o no una meta más ambiciosa en cuanto a lo que pretende regular este proyecto de ley, hay problemáticas visibles a diario que es necesario abordar. En donde vemos una muy mala poda que no tiene ningún tipo no cumple con ningún tipo de estándar, ningún tipo de criterio técnico detrás, y eso perfectamente puede ser regulado a través de una ley que tenga una aplicación a nivel nacional, ¿ya? O sea, este tipo de cosas nosotros no deberíamos verlo jamás en ninguna ciudad ni pueblo de Chile. Iniciativa que, al ser aprobada en su idea de legislar, pasa ahora a la sala del Senado, que de respaldarla dará paso a la discusión en particular de este proyecto de ley. Y luego de una extensa tramitación, finalmente la Comisión Mixta logró acuerdo respecto al proyecto de monitoreo telemático que, entre otras cosas, busca prevenir la violencia hacia las mujeres. ¿De qué se trata esta iniciativa, que ahora deberá ser vista por la Sala del Senado? Los detalles en la nota. Durante 7 años que hemos seguido este proyecto de ley, lo que buscamos es proteger a las mujeres efectivamente cuando se atreven a denunciar que son víctimas de violencia intrafamiliar.
Son parte de los objetivos de una iniciativa que busca prevenir la violencia hacia las mujeres y que sortea sus últimas etapas para convertirse en ley de la República. Una extensa tramitación, la fusión de dos propuestas por parte del Ejecutivo y de la senadora Adriana Muñoz, permitieron que el proyecto fuera despachado de la comisión mixta. La norma incorpora una medida cautelar especial para los casos de violencia intrafamiliar y entrega facultades al tribunal para que pueda controlar por medios telemáticos el cumplimiento de la misma. Y muchas mujeres que denuncian en tribunales de familia que son víctimas de violencia intrafamiliar terminan asesinadas. Creemos que este es un gran instrumento para combatir la violencia de género, la violencia contra las mujeres y una protección efectiva una vez que se deciden a denunciar. Actualmente este tipo de monitoreo se usa solo en los casos de personas condenadas y con la nueva norma se podrá extender también a los formalizados por violencia intrafamiliar, con el fin de dar cumplimiento a las medidas que prohíben el acercamiento a las víctimas. Sabemos que fue un proyecto bastante difícil porque habían algunos sectores que resistían mucho que se utilizaran las tobilleras personas que no están condenadas por delitos, pero esta es una medida para proteger y prevenir que siga existiendo violencia intrafamiliar, especialmente en los casos más graves, donde ha quedado claro que las medidas que decretan muchas veces los tribunales, que es la prohibición de acercarse a la víctima, no se cumplen. Una vez cumplido su trámite en el Parlamento, el nuevo sistema entraría en vigencia 6 meses después de la promulgación de la ley. En una primera etapa se aplicará a los tribunales de familia y en una segunda en juzgados de garantía. Pero ¿cómo funcionará el sistema de alerta? Cada vez que hay un acercamiento de un agresor a una víctima que ha denunciado ante los tribunales de familia o ante los tribunales penales esta situación, se va a poder prevenir y evitar colocándole a este agresor una tobillera electrónica y a la mujer otorgándole un dispositivo que, controlado por una central, avisará a la policía oportunamente para impedir el acercamiento y así evitar el daño, la amenaza que se cierne sobre las mujeres. El sistema estará operativo las 24 horas del día y en tiempo real y se podría comenzar a aplicar en el primer semestre del año 2022. Ahora la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado deberán pronunciarse sobre el informe de la comisión mixta para que el proyecto inicie su camino hacia la promulgación como ley de la República. Y nos mantenemos en el trabajo de comisiones porque en salud se tuvo una serie de audiencias para conocer los problemas de financiamiento con la ley Ricarte Soto. ¿Qué fue lo que se dijo en esa ocasión? Lo revisamos en la nota. Para nosotros fue un balde de agua fría el recibir esta noticia. Es la esperanza de mucha gente que está esperanzada de hace 3 años que en esta vez sus hijos o las mismas personas adultas iban a tener medicamentos. Vemos con preocupación como este único herramienta o mecanismo que existía de acceso digno hacia una cobertura universal se está viendo cada vez más aproblemado. Preocupación de diversas entidades que reúnen a miles de personas que no solo deben luchar por sobrevivir a patologías que se caracterizan por el alto costo de sus tratamientos, sino que se suman a miles de personas más que padecen enfermedades complejas y o poco frecuentes en nuestro país, que no están incluidas en la ley Ricarte Soto y que ven el panorama aún más difícil, sobre todo luego de que la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda informara que no cuentan con fondos para entregarles cobertura. Hasta la fecha, esta normativa cubre los diagnósticos y tratamientos de 27 patologías de baja frecuencia y alto costo, las que se han ido sumando desde su entrada en vigencia en 2015. Una ley con la que se prometía ir terminando con las terribles circunstancias en que se debía organizar completadas, bingos y rifas para costear los tratamientos médicos que constituyen una catástrofe financiera para las familias, pero que en los últimos años ha presentado problemas de recursos, los que justamente están siendo evaluados por la Comisión de Salud del Senado. Nos parece que es francamente inaceptable que a 7 años del inicio de la ley nos hayamos quedado sin recursos con la promesa inicial de que se acababan las completadas y las rifas para financiar tratamientos de alto costo, ¿sí? Nos parece urgente la reforma del sistema de salud, un sistema único, universal, con procesos de priorización que coordinen estos 3 regímenes de aseguramiento que hoy día funcionan prácticamente de manera separada.
Según se expuso en la comisión, la implementación de la ley Ricardo Soto tiene dos grandes problemas. En lo inmediato, que para el 2022 no se destinen fondos para incorporar nuevas enfermedades, pese a que el proceso de postulación ya se abrió y se han recibido más de 7.000 solicitudes. Y que incluso si no se incorporan nuevas patologías en la actualidad, con las proyecciones que se tienen sobre el costo de las nuevas tecnologías que debiesen ser implementadas en los próximos años, se estima que el fondo de 100.000 millones de pesos destinados en un principio a financiar esta normativa no dará abasto. Comprendo la desazón, porque cuando se dijo que se terminaban las completadas, precisamente se dijo pensando que a esta altura de la vida íbamos a tener una salud pública de verdad, una salud pública que fuese un derecho. Desgraciadamente eso no ha ocurrido, pero yo no tengo ninguna duda que esta comisión va a hacer todos los esfuerzos, primero para hacer subir el presupuesto. En lo inmediato, la Comisión de Salud acordó oficiar al MinSal y a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda para que den cuenta del manejo presupuestario que ambas instituciones están teniendo respecto a esta normativa. Y la Comisión de Hacienda conoció los alcances y la implementación de la ley que entrega beneficios a las pequeñas y medianas empresas que se vieron afectadas producto de la pandemia por COVID-19. Todos los detalles a continuación. Que por favor se nos trate no de manera especial, no de manera distinta, como a todos los otros sectores, como se ha tratado el transporte, como se ha tratado la pesca, como se ha tratado el comercio, como un sector tremendamente afectado que necesita una inyección de ayuda para sus trabajadoras y trabajadores, para sus familias. Ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Es que las actividades relacionadas con las culturas, las artes y el patrimonio fueron una de las primeras en paralizar sus actividades a raíz de las medidas sanitarias. Hace 3 meses, una mesa multisectorial busca habilitar ayudas que cubran todo el sector, lo que hasta el momento no ha sido posible. Desde el punto de vista de los avances, sin lugar a duda, ha sido importante, pero todavía siguen algunos quedando fuera de los beneficios y eso es lo que tenemos que ser capaces de resolver. Ni el intermediario, ni nosotros, ni las características del sector pueden ser una razón para haber marginado y abandonado a un sector durante 16 meses. Estadísticamente es el sector más golpeado. Situación que fue expuesta ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde se explicaron los problemas de cobertura con el bono alivio, ya que hay códigos de actividades económicas que habrían quedado fuera. Hay urgencia en la entrega de los beneficios, es por eso que surgió la idea de agilizar el proceso a través de un proyecto de ley. Pero aquí llevamos 3 meses por no haber optado por la vía legislativa. Yo prefiero la vía legislativa, una ley donde las cosas queden claritas, donde sepamos quién lo recibe, cómo lo recibe, cuándo lo recibe y cómo apela. Lo que se plantea es que derechamente hagamos una ley, que no sigamos retrasando esto, porque seguir buscando alternativas al final entorpecen el que hombres y mujeres del mundo de la cultura puedan tener una ayuda especial, porque es un sector que lo ha pasado muy mal. Y eso espero que sea algo que podamos construir en acuerdo con el gobierno. La comisión también conoció el balance de los beneficios que se habilitaron con la Ley 21.354 para las micro y pequeñas empresas. Desde el Ejecutivo señalaron que hasta el 26 de julio se otorgaron 856.000 bonos, de estos 824.000 han sido pagados. Sectores como la gastronomía, turismo, peluquería y ferias libres se han visto beneficiados, pero en el caso de las ferias libres, hay municipios que no han entregado la información necesaria para que los trabajadores y trabajadoras puedan postular. Algunos alcaldes no han enviado las nóminas de los feriantes que están pagando patentes y eso genera un efecto indeseado porque tampoco pueden recibir el bono. Sé que son casos más aislados, pero para ellos son muy importantes y por eso que también estamos haciendo un esfuerzo por resolver esas pequeñas cosas que faltan. Queremos tener también una actualización del listado de aquellos municipios que han entregado la información y por cierto que se los haremos llegar también para poder tomar cartas en el asunto y ojalá tengamos la información de todos los municipios para poder entregar estos beneficios que ya han sido otorgados a 108.000 ferias libres. Beneficios a los que pueden acceder también trabajadores del sector agrícola. Ahora anota bajas solicitudes. Quiero hacer un llamado. Hay un sector
que es el sector agrícola, particularmente aquellos que tienen renta presunta, donde hay aún, según los registros, 6.000 agricultores pequeños que no han hecho el trámite, y el trámite es tan simple como entrar a la página de impuestos internos con la clave, o si no con clave única, y simplemente ahí solicitarlo, y automáticamente se genera. Hasta el 2 de agosto es la fecha para que las MIPYMES soliciten el bono alivio y el 18 de agosto comienza el plazo para postular al bono adicional variable. Y mientras se avanza en su implementación, también se trabaja en buscar mecanismos para que las ayudas lleguen a todos los sectores que lo necesitan. Y durante esta semana se realizó la sesión final de la iniciativa Diálogos de Educación en Pandemia, en la cual participó activamente la Comisión de Educación del Senado y también la Mesa del Senado. Para conocer parte de las conclusiones y de la discusión final que se realizó durante esta última sesión, vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Camila Silva Peñailillo. Camila, ya te vemos. Hola Valeria, tal como lo señalabas, esta semana se realizó la sesión final de estos diálogos para hacer escuela en pandemia, donde se reunieron telemáticamente estos 8 grupos de trabajo conformados por diversos actores de la comunidad educacional, en donde también se incluyeron a estudiantes y apoderados, y en el que de forma inédita se elaboró una propuesta para poder tener un retorno a clases seguro, incluyendo temas importantes para ellos como el socioemocional, el sanitario y también el tema de la conectividad. Esta es una instancia que fue convocada por la Mesa del Senado en conjunto con la Comisión de Educación, que actualmente está conformada por los senadores Jaime Quintana, Yasna Proboste, Claudio Alvarado, Carlos Montes y también por José García Ruminot. Durante esta sesión, que duró más de 4 horas, se presentó un primer borrador del informe que recopila el trabajo de todas estas mesas y que a modo de resumen plantea que para poder tener un retorno a clases seguro se deben cumplir con algunos estándares mínimos, entre ellos, por ejemplo, que se conforme esta mesa de retorno que planteó hace un tiempo el presidente de la República, y también, por ejemplo, en temas sanitarios se dice que se tiene que asegurar el tema del aforo y del distanciamiento físico en todos los establecimientos, que son aspectos que de seguro los que más preocupan a la comunidad educacional. También en términos de conectividad, se plantea que el Ministerio debiera apresurar este proceso de implementación de propuestas como Educación 2030, que es un programa en el que se espera conectar a más de 10.000 escuelas de todo el país a la fibra óptica. Escuchemos a continuación parte de las intervenciones que se realizaron durante esta reunión. El diagnóstico, luego de las reuniones sostenidas, es uno solo. La situación de la educación en nuestros niños y niñas ha aumentado o demostrado las inmensas desigualdades del país en todo tipo de materias, principalmente en materias como la conectividad, el transporte, la inversión en infraestructura y la salud mental. Queremos pedir la postergación de la evaluación docente, porque no es posible hacer una evaluación docente en un periodo de cuarentena, en un periodo de excepcionalidad. ¿Cómo es posible que se evalúe a las educadoras de párvulo en circunstancias donde no hay una normalidad? Se necesita un gran plan de nivelación de aprendizaje para los próximos 5 años. La investigación nos muestra que en un verano normal, sin clase, se pierde en torno a casi 1 mes y medio de aprendizaje en matemática, tanto a nivel socioeconómico alto como bajo, pero el lenguaje sabemos que mientras el nivel socioeconómico más bajo pierde, el nivel socioeconómico más alto de hecho gana. En total, esta experiencia que se desarrolló durante las últimas 3 semanas significó más de 51 horas de trabajo, de análisis y debate telemático, con la participación de más de 300 representantes de la sociedad civil que se articularon en 8 grupos de trabajo diferentes para elaborar este primer borrador con propuestas para poder volver a clases de forma segura, que es un esfuerzo que, por cierto, valoraron los senadores, sobre todo la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y también el presidente de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, a los que escuchamos a continuación. Fue convocar y reunir las voluntades de aquellos que creemos en que es necesario, a partir de lo que estamos viviendo en nuestro país, en la necesidad de poder generar un modelo educativo que garantice
que independientemente del lugar y de la comuna en donde un estudiante se encuentre, pueda acceder a la continuidad de su tarea educativa. Que la institucionalidad del Congreso, hablo por el Senado en este caso, no ha sido capaz de generar los espacios de participación, y eso tiene que ver con todas las leyes en general. Creo que somos más dados a los especialistas, que son necesarios, y aquí también tenemos varios, que a la dirigencia. Entonces yo siento que aquí ha quedado para todos nosotros un gran aprendizaje. Yo siento que esto llegó de verdad para quedarse. Bueno, ahora con este primer borrador del informe se da paso a una etapa en donde se debe estudiar cómo van a ser los costos de implementación y también cómo se van a financiar todas estas propuestas. Un proceso al que le vamos a seguir siguiendo la pista para poder mantenerlos a todos informados e informadas. Valeria. Muchas gracias, Camila, por este informe. Vamos a quedar, por supuesto, pendientes a lo que ocurra con el informe final que va a finalmente salir de estas mesas de trabajo que concluyeron durante esta semana. Muchas gracias, que esté muy bien. Y nosotros continuamos avanzando porque ahora les contamos respecto a más avance en el trabajo de comisiones, respecto, por ejemplo, a tribunales ambientales y también a control de armas. Fueron parte de los temas abordados y que se los presentamos en el siguiente bloque legislativo. Una reprogramación de las audiencias con los nominados a cargos de justicia ambiental tendrá lugar en la Comisión de Constitución. Esto luego de la presentación de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, donde los senadores plantearon al Ejecutivo la pertinencia de agilizar el proceso para cubrir las vacantes que funcionan bajo alta dirección pública, homologándolo, por ejemplo, a otras instancias donde la sala se pronuncia previa propuesta desde Presidencia. Sin perjuicio de aquello, se espera reprogramar las audiencias con Sandra Álvarez y Javier Millar, prontamente para los tribunales ambientales de Antofagasta y Valdivia, respectivamente. De poder generar, por ejemplo, una suerte de que mientras no se resuelve el concurso de aquel ministro que cese en el cargo, ese mismo ministro pueda continuar como subrogante hasta que se nombre el titular. El trabajo de alta dirección pública creo que a esta altura ya no lo justifica, porque hay un conjunto de actores, de ministros, suplentes, titulares o funcionarios que están dentro de los tribunales ambientales que van trabajando por escalar en esto. Entonces, eso lo podríamos simplificar y evitarnos esta situación de larga vacancia. Si bien la DGMN aclaró que son ellos los encargados de fiscalizar y controlar el funcionamiento y operación de los museos con armas de fuego de colección y exposición, las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública, que están a puertas de despachar el texto en la materia, optaron por reabrir el debate sobre los museos, dado que la definición previamente aprobada era algo amplia. En el marco del control de armas, las instancias esperan despachar el texto la próxima semana, tras definir que la DGMN determine las autorizaciones en materia deportiva y los necesarios resguardos de seguridad en lugares de 2 o más de estos elementos. Despachemos la próxima semana con la propuesta, porque tenemos que integrar el tema de la categoría del museo para tenerlo listo recién. Ya, entonces propongo lo siguiente, que si es posible que se coordine con la Subsecretaría del Interior para tener una propuesta de indicación para la próxima sesión y ahí despachamos el proyecto. ¿Habría de acuerdo? Correcto. Dada la existencia de 85 municipalidades sin reglamento de plantas de personal, Contraloría recomendó que el proyecto en segundo trámite que se revisa en la Comisión de Gobierno sea más directo en aludir que su contenido fue pensado precisamente en esas reparticiones. Sin embargo, el control constitucional del texto aparece como una gran amenaza para concretar estos fines, tema que ya se había planteado desde la Cámara, que reiteró el Ejecutivo acusando de inconstitucionalidad, y a lo que se suma el contexto del año electoral, que impide este tipo de cambios. Pese a todo, SECPRES acogió la necesidad de legislar en este tema y propondrá cambios desde este lunes en esa dirección. Nos atrevemos a sugerir que si lo que se quiere hacer es, por así decirlo, ampliar o abrir una nueva ventana de aprobación para estos 85 municipios, tal vez es mejor que se diga así expresamente. Es decir, que el proyecto en un artículo único diga que excepcionalmente se autoriza para aquellos municipios que no hicieron uso de esa primera ventana que estaba establecido en la ley, se permita que en un lapso, voy a inventar, de 6 meses puedan hacerlo y esto entre en vigor en un determinado plazo. No la pasó bien el subsecretario de Transporte José Luis Domínguez ante la Comisión del Ramo del Senado, donde presentó los cambios con consulta pública incluida al Decreto Supremo 212 de Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, ya que los gremios del sector, respaldados por los parlamentarios, acusaron falta de diálogo previo y un momento poco oportuno para esta actualización. Y al señor subsecretario lo hemos visto en la televisión, lo vi cuando fui
a una sesión que presidía el diputado señor Alinco, y hoy día que estamos invitados a esta sesión. Quiero decir fuerte la verdad, porque jamás lo han invitado los gremios del transporte de pasajeros a una reunión y a explicar esto. Y quiero que todos los señores senadores sepan que esto es una encerrona al gremio. Ninguno ha leído el documento, ninguno. Porque si hubiesen leído el documento, se podrían haber dado cuenta de que todo lo que hace el documento es ordenar, simplificar y modernizar. No hay nada, no hay ningún cambio profundo, no hay nada nuevo. Y yo les pido, por favor, que lean el documento. ¿De qué sirve una consulta ciudadana en el nivel de desorden que estamos viviendo en este país? Esto se hace o en calma y en acuerdo, o va a ser un desastre, y lo único que van a hacer es ganarse otro problema político, como ya para coronar las cagadas que se han mandado, porque esto es increíble. Vamos a hacer llegar formalmente como comisión la solicitud de suspensión del proceso de consulta pública, al menos que se amplíe y se arme un espacio de diálogo para entrar en detalle respecto a las modificaciones. Dado lo acontecido, la Comisión de Transportes acordó solicitar formalmente al Ejecutivo que se suspenda el proceso y se levante una mesa de trabajo con los gremios, de modo de evitar que los conflictos en el sector se incrementen y terminen afectando a los usuarios. Y esta semana concluyó el seminario Minería Verde para el siglo XXI, que llevan adelante, entre otros actores, las comisiones de Minería y Energía y de Desafíos del Futuro del Senado. Recordemos que el viernes pasado tuvo lugar el primer webinar, Minería Verde, un desafío estratégico para Chile, con la participación de la presidenta del Senado, académicos de destacadas universidades, empresarios e investigadores, además del apoyo del Centro de Estudios del Cobre y Minería, CESCO. El webinar de cierre, en tanto, exploró cómo la minería puede dejar un legado socioeconómico y ambiental a las futuras generaciones, para lo cual invitados desde la CEPAL, el mundo empresarial, la Convención Constituyente y el Senado nuevamente abordaron materias relativas, por ejemplo, al royalty, bien digo, actualmente en trámite, y sobre la sustentabilidad productiva y los impactos. Le invitamos a que reviva ambas jornadas completas de esta actividad en todas nuestras plataformas tv.senado.cl y también en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Tenemos algunas de las intervenciones que se han realizado en el marco de este seminario. Consideramos que la discusión legislativa sobre el royalty minero debe estar integrada a otros desafíos de futuro. No debiera seguir encadenada al pasado y a la concepción tradicional de ser un mero proveedor primario de recursos. Si hacemos las cosas bien como país, si construimos estas hojas de rutas compartidas, mediante esta y otras conversaciones estratégicas en otras áreas deficitarias, podremos abordar diversos desafíos que tenemos para los próximos años. Creo que Chile va a seguir siendo el país más importante a la industria minera, del cobre, una industria que tiene que apoyar programas sociales que son necesarios, por supuesto, en todos los países, pero la pregunta real es ¿a dónde van a asignar estos dineros? Porque, en mi opinión, la industria ciertamente no le gusta la fricción. ¿Cómo producimos cobre? ¿Cómo producimos litio? ¿Cómo generamos un mayor valor social, encadenamientos productivos? Porque cuando miramos la minería, no debemos mirar solamente el sector productivo minero, sino que todo el ecosistema que se genera en torno a la minería, todos los servicios, todos los proveedores, y cómo nosotros pasamos no solamente de ser el principal exportador de cobre, de litio, sino que también de servicios, de tecnología asociada a la minería. Pero ¿cómo movemos la minería para que la minería sea el gran traccionador de las otras oportunidades que tiene Chile? Una minería que desarrolle, que Chile sea líder mundial de fundiciones, para recuperar también otros subproductos que son valiosos y que van a ser cada vez más valiosos, como las tierras raras, como el níquel, como el cobalto, como otros, pero también una minería que justamente se desarrolla a partir del agua desalada, a través del tratamiento biotecnológico de los relaves.
Más información sobre el avance legislativo de esta semana y de las anteriores, recuerde que las puede revisar en senado.cl y también en nuestras múltiples plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram y además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingresemos, suscríbase, reviva todos los programas del canal del Senado, también las comisiones y las sesiones de la Sala del Senado. Todo eso usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma entonces ya llegamos al término de esta entrega de noticias. Como siempre le agradecemos que nos haya acompañado. Los dejamos invitados a que se queden en la programación del canal del Senado. Que esté muy bien.